la bienvenida a una charla más de estas primeras jornadas de cardiología holística. Ya estamos terminando, estamos por el día penúltimo o el último día será esta charla. Y hoy tengo el enorme placer, pero enorme placer de compartir pantalla con alguien que es compañero mío desde el colegio, porque salimos del mismo colegio, estudiamos en la misma universidad, compartimos unos años. Y aquí estamos un montón de años después. Él es el doctor Juan José Lopera. Les cuento quién es. Él es médico egresado de la Universidad SES en Medellín, Colombia. Desde entonces, desde que estaba en la carrera, y yo doy fe de que Juan José estudiaba unas cosas que entonces los demás no entendíamos, de manera contemporánea con los estudios universitarios, empezó su formación en Sintergética, al lado del doctor Jorge Carvajal. Juan José también es diplomado en gestión clínica y organizacional del estrés por el Institute of HeartMath en Estados Unidos. Es docente titular en Sintergética. Es máster en programación neurolingüística y actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Sintergética. Juan José, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola Sergio, qué alegría estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, gente de tantas latitudes, de tantos espacio-tiempos tan diferentes. Maravilloso. Y Sergio, te faltó una cosa muy importante. Nos ganamos un concurso musical juntos cantando en un grupo. Sí, es verdad. Es verdad, eso debe ser el efecto Mandela. Hay cosas que se van bloqueando del pasado. Ajá. Juan José, vamos a Dime. hablar hoy de la Sintergética. En este entorno de la cardiología holística en el que se han organizado estas jornadas, estamos hablando de un montón de cosas que pertenecen a eso que intentamos agrupar hoy en día en medicina integrativa. Para estas personas que nos están oyendo hoy, que no son médicos y que quieren un poco ampliar horizontes médicos, cuéntanos qué es la Sintergética. Bueno, a ver, la sintergética, el término puede sonar un poco extraño. La manera en que yo se la presento en primera instancia a los pacientes, a las personas que se interesan, es como si fuera una síntesis de terapias energéticas, sintergética. Esa es una sobresimplificación, pero en cierta forma hace justicia a esa búsqueda de viene de ese prefijo sin griego que significa integración, que significa llegar a un punto central y se alimenta en esa síntesis de varias avenidas. En la sintergética tenemos muy en cuenta el momento adecuado para la terapéutica, la significación que tiene el instante, el momento del día. Sabemos que dependiendo del momento en que un paciente nos venga a consultar, va a haber manifestaciones informacionales, energéticas diferentes. Por eso la sintergética se alimenta de la sincronía. Es escoger el momento adecuado para el estímulo adecuado en esa interacción terapéutica. También se alimenta de reconocer el punto correcto en toda la geografía del paciente para ejercer el estímulo que va a ayudar a reconstruir la salud, a recuperar la salud, a prevenir la enfermedad. Por eso se habla de sintopía, es el lugar en una somatotopía, en la palma de la mano, en la oreja, en un punto de acupuntura, en un lugar del biocampo. La sintergética también utiliza la palabra sintonía y cuando hablamos de la palabra sintonía, hablamos de encontrar la frecuencia adecuada. Entendemos que en ese universo frecuencial que es la sinfonía de la vida, desde
todas las pequeñas frecuencias a las que vibran átomos, moléculas, tejidos, órganos, sistemas en la integralidad de un paciente. Una de las grandes virtudes que tiene el sanador, el terapeuta, es en ese lenguaje frecuencial, entendiendo la enfermedad como una disarmonía, también en una metáfora que tiene que ver con lo musical, encontrar la frecuencia adecuada, el lenguaje frecuencial adecuado, la melodía adecuada y sintonizar a esa persona, a ese paciente, con los patrones de autosostenimiento de la salud, de vibración armónica, de funcionamiento armónico de órganos y sistemas. Una cuarta sin de la sintergética es la sintropía. Tropos es hacia dónde nos dirigimos. La sintropía en sintergética es entender cuál es el propósito de la enfermedad, el propósito del síntoma, el propósito del signo dentro de ese universo del paciente. Entonces, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la frecuencia adecuada y alineados con el propósito adecuado, construimos una integración sintética a través de lenguajes energéticos, informacionales, y eso es la sintergética. La posibilidad de hacer una síntesis de paradigmas, de miradas médicas que tienen en cuenta el tiempo, el espacio, el propósito y las frecuencias que generan la armonía, que es el estado de salud. ¿Te queda claro? ¿Le quedará claro a las personas que nos escuchan o seguimos extendiéndonos? De esa definición me han surgido varias preguntas. Primero, en el paradigma médico actual en el que nos hemos formado nosotros y nos movemos en chats, por ejemplo, con compañeros de la universidad, estamos muy pendientes de lo que dicen las revistas americanas para definir que eso es ciencia. Y no sé si afortunada o desafortunadamente hoy en día la medicina se ha convertido en una ciencia basada en las matemáticas que nos aportan la estadística. ¿De dónde viene la base científica de la sintergética, de estas definiciones que nos acabas de dar? Bueno, a nivel conceptual hay también algo muy importante que tenemos que entender. La medicina occidental ortodoxa es una hija del positivismo postindustrial, que entiende la biología a los seres vivos como si fueran mecanismos de relojería. Ese es un paradigma que funciona en el nivel puramente material y un poquito en el nivel energético, que son las ventanas más grandes que tiene la química y la física. ¿Qué sucede? Cuando esa física y la química afectada por esa nueva visión empieza a entender los paradigmas cuánticos, empieza a entender todas las ciencias de la información, la cibernética y cómo funcionan en la biología, en donde ya sabemos que se intercambia información no solo al nivel físico, al nivel químico, sino también al nivel físico, al nivel electrónico, a nivel de fotones que intercambian las células. Empezamos a ver que si bien ese paradigma físico-químico que hemos validado hasta ahora y que es el más fácil de medir con la metodología científica contemporánea, es el que nos ha permitido llegar hasta donde estamos y desarrollar una tecnología de la investigación que es la que vemos en los journals principalmente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Si yo empiezo a ver
algunos antecedentes en siglos pasados, el barón von Reichenbach, poniendo en evidencia la energía ódica. A principios de siglo, cuando ya los postulados de Maxwell empiezan a hablarnos no solo del magnetismo y de sus leyes en el mundo de la física, sino a validar los experimentos que había de Mesmer y de algunos experimentadores previos del siglo XVII y XVIII que hablaban de un magnetismo animal. Si ya empezamos a escuchar el campo L de Bohr en los años 30, 40, los experimentos de Robert O. Becker en salamandras que con estímulos eléctricos en el rango de los milivoltios era capaz de... No sé si tú sabes que hay unas salamandras que cuando le cortas una patica la regenera, pero hay otras que ya perdieron esa capacidad de regenerar esas patitas. Pues Robert O. Becker, que era un gran ortopedista, se dio cuenta de que la diferencia entre las salamandras que podían regenerar sus nervios y las que no lo hacían era una diferencia de potencial del orden de los 50-60 milivoltios, que él llamó potencial de injuria. Las salamandras que tenían ese pico en una carga, en un voltaje tan ínfimo que es mucho menor que el que se ha descubierto que algunos sanadores pueden emitir en sus estados de conexión con el paciente a través de sus manos, que simplemente estimulando esos miembros de las salamandras que ya no generaban el pico del potencial de injuria, las células de estas salamandras vuelven a adquirir la capacidad de regenerar todo un miembro ordenadamente. Empezamos a entender que era verdad lo que nos decían las culturas de antaño, que hay informaciones muy sutiles que el hombre, que el ser humano está en capacidad de producir y que tienen unos efectos biológicos, y cuando le sumas a eso ese gran cambio de paradigma que sucedió con el modelo cuántico de la realidad subatómica, en donde entendemos algo tan hermoso como el entrelazamiento, como las partículas que en algún momento estuvieron en contacto permanecen vinculadas a través de ese fenómeno de entrelazamiento cuántico por siempre y tienen interacciones reflejas a nivel energético e informacional. Empezamos a ver que si bien el paradigma químico de los medicamentos y sus receptores en las membranas celulares y los mecanismos de proceso al interior de las células, de las mitocondrias, del órgano de Golgi, etcétera, etcétera, de los retículos endoplásmicos, y que el paradigma físico de la cirugía, de las férulas, de los yesos, del abrir, quitar, poner, sacar, necesitan ya un paradigma y unas estrategias de observación que superan en este momento las que nos ofrece la ciencia contemporánea. Entonces estamos justo en la cresta de la ola de un nuevo paradigma, donde ya hay journals de acupuntura, ya hay journals de biomagnetismo, ya hay journals de homeopatía, ya hay journals de medicinas vibracionales que están tratando de demostrar desde los efectos clínicos de paradigmas que todavía no entendemos en términos de la ciencia lo suficientemente bien para diseñar experimentos que puedan ayudarnos con esas variables tan sutiles, pero que a través del efecto nos están diciendo aquí hay algo que es consistente. Mira, si ustedes buscan, queridas personas que nos están escuchando, si buscan en Google Scholar, sanación a distancia en ratones con cáncer metastásico de seno. Fíjense, ratones de laboratorio con cáncer metastásico de seno. Lo buscan en inglés. Van a encontrar varios estudios en donde los investigadores nos dicen, no entendemos por qué, pero la sanación a distancia está generando efectos en las metástasis del cáncer
de estos ratoncitos y no podemos invocar un efecto de sugestión, por ejemplo, sino simplemente un efecto de algo que no sabemos todavía cómo funciona, pero aquí está la evidencia en un modelo animal. Entonces, yo siento que estamos construyendo paso a paso el puente. Hemos caído en algo, las medicinas alternativas, y es que somos muy poco juiciosos, muy poco serios a veces y muy dados a desarrollar discursos en los que ofrecemos panaceas. Tenemos un par de eventos clínicos positivos y de inmediato saltamos a la gran receta universal. Eso nos ha hecho perder credibilidad. Pero nosotros podemos ir construyendo a partir de observaciones juiciosas basadas en estrategias de indagación diferentes, podemos ir refinando nuestras metodologías y desarrollar un método científico que por un lado puede ser estadístico, pero por el otro puede basarse en ese nuevo paradigma para interrogar la realidad y, como se está haciendo, darle sustento a lo que hacemos. Hay un asunto que es muy interesante y muy bonito, porque la ciencia de la estadística se basa en la reproducibilidad de eventos. Por ejemplo, si quisiéramos buscar la reproducibilidad de la huella digital, fracasaríamos porque no hay dos huellas digitales iguales en el mundo, o por lo menos esa es la teoría. ¿Cómo podemos encajar, digamos, dos aspectos? Uno es el conocimiento que sale de tu boca con esta intensidad de la boca de un científico. Es un conocimiento, pero que no siempre va a ser reproducible. También por lo que acabas de decir, salen dos eventos positivos y ya lo generalizamos, pero sabemos que habrá gente que no se va a curar con ese mismo evento. ¿No es eso lo que Bueno, llaman el arte de la medicina? Es decir, ¿no hay dos iguales? sí, eso es esencial y en nuestro quehacer médico, fíjate, a ver, hay varios aspectos que son muy importantes como reflexión. Primero, si tú miras las quejas y los reclamos que los pacientes, los usuarios, la comunidad le hace a la medicina en todas partes del mundo en este momento, es que se encuentra con una medicina deshumanizada. Una medicina que se convirtió en una tecnología que analiza síntomas y prescribe tratamientos, pero en la que el puente de humanidad, de sensibilidad se está perdiendo. Y si bien hay basados en una cierta reproductibilidad y mientras estemos en ese nivel más material, va a ser más fácil reproducir porque vamos a estar actuando sobre variables más groseras con estímulos más burdos, entre comillas. Nosotros en la sintergética concebimos la realidad como un sustrato material que tiene energía, Einstein, pero que en esa energía hay un nivel informacional que puede ser químico, físico, biofísico, electromagnético, emocional, mental, espiritual, y que todo eso está enmarcado en un campo de conciencia. El concepto de campo es muy importante para nosotros. Nosotros hablamos de campo morfogenético, hablamos de campo electromagnético, hablamos de biocampo, hablamos de campo informacional, hablamos de campo emocional, hablamos del campo de coherencia cardíaca, hablamos del campo de conciencia. Campo es el espacio en donde yo ejerzo una influencia. ¿Sí? Entonces, si ese campo en lo más sutil es conciencia, en el nivel siguiente es información, en el nivel siguiente es energía y en el nivel final es materia, cada uno de esos niveles va a requerir de herramientas, de preguntas, de estrategias diferentes cada vez más sutiles. Entonces, la reproductibilidad es más fácil mientras más abajo, mientras más denso sea el,
el vehículo a través del cual te estás relacionando con la realidad. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, vas a poder reproducir desde la perspectiva de una molécula con sus receptores un cierto nivel de efectos, pero aún el ácido acetilsalicílico tiene un porcentaje de personas a las que no les produce ese efecto. Hay una variabilidad en la respuesta, hay una curva epidemiológica, estadística, pero que no es absoluta. En este momento, y ese es el segundo punto, hace unos 8 meses me envió un colega y amigo un estudio de Nature, de medicina de alta complejidad, en donde los científicos decían, es el momento de volver a confiar en los estudios con N igual a 1, de un solo paciente. ¿Esto qué implica? Cuando empezamos a ver comorbilidades, enfermedades complejas en un mismo paciente, un paciente crónicamente hipertenso, diabético, con problemas de la microperfusión, con una arteriosclerosis muy compleja, con falla renal, etcétera, etcétera, empezamos a ver que a ese nivel muchos de estos pacientes no responden a los medicamentos y a las terapias convencionales. Cuando se empezó a ver la razón por la cual empezaron dentro de esa homogeneidad relativa de la humanidad a encontrarse con que había unas características genéticas particulares y se empezó a ver la importancia de aproximarse a algunos de estos pacientes desde su irrepetible individualidad. Y esto ya está publicado en Nature. Entonces, las medicinas alternativas, complementarias, integrativas, como son la sintergética, parte de la individualidad de cada acto terapéutico. En términos concretos es que la individualidad del paciente y la individualidad del terapeuta, cuando se encuentran en la relación médico-paciente, generan un vector irrepetible. Ojo, entonces hablamos de una metodología que puede tener varias aproximaciones, que en un momento dado yo puedo, sin ningún tipo de cargo de conciencia, yo uso un antibiótico, yo uso un antihipertensivo, cuando otras aproximaciones han fallado. Yo puedo utilizar por periodos cortos un antiinflamatorio como información química. Yo puedo recibir un paciente que está en quimioterapia. De hecho, atiendo muchos pacientes en procesos de cáncer oncológicos que están en quimio, radioterapia, y vemos que hay una mejoría enorme en la calidad de vida y se salen de la curva frecuentemente de los efectos secundarios. Entonces, podemos modular todas esas características individuales del paciente y volver al arte de la medicina sin perder de vista la ciencia y en ese arte ir construyendo los puentes para que nuestro conocimiento, en la medida en que se va solidificando de lo que todavía no entendemos totalmente, nos dé el piso para los descubrimientos ulteriores. Esa ha sido la evolución de la ciencia. A veces, por la necesidad de dar estructura, genera una rigidez paradigmática que puede ser su propia prisión, pero que llegan, como lo describía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, los momentos en que la acumulación de conocimiento o algún descubrimiento que va en una dirección completamente diferente genera una nueva revolución. En uno de los primeros libros de Chopra, el que a mí más me gusta, que se llama La curación cuántica, él lo expresaba de una manera contundente. Él decía, cualquier descubrimiento que no podamos explicar debería invitarnos
Cualquier respuesta terapéutica en algún paciente que no podamos explicar debería animarnos a revisar los supuestos básicos de la medicina. Esa es una actitud honesta. Simplemente en las medicinas actuales, en los sistemas de salud, tenemos una consulta de 7, 8 minutos, en algunos casos 12, que es más o menos el caso de casi toda Europa. En Colombia 20 minutos con una cantidad de papeles que llenar que tenemos que refugiarnos en las guías de práctica clínica, que es la expresión tecnológica de algo que en algún momento fue ciencia. Así de sencillo. Sí, una de las preguntas que tenía ya más o menos las has contestado parcialmente es ¿qué tipo de pacientes ve alguien que practica la sintergética? ¿Cuál es el Todo valor tipo de añadido? pacientes. Todo tipo. ¿Cuál es el valor Todo añadido que tipo de buscan pacientes. tus pacientes cuando saben, este doctor hace sintergética? ¿Qué le ofrece el médico que hace sintergética a ese paciente y por qué va a tu consulta? Le ofrece una mirada integral, le ofrece revisar las estrategias terapéuticas en las que se encuentra, le ofrece una comunicación abierta, amigable y estratégicamente aliada con su especialista de turno. No le va a decir, deje todos esos medicamentos, le va a decir, venga, vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué respuesta hay. Yo he tenido pacientes, mira, recuerdo una señora de 78 años que llegó después de salir del hospital por una tercera hospitalización por crisis hipertensiva. Traía unos 6 medicamentos antihipertensivos, una presión arterial de 160, 110, con algunos picos, y empezamos un trabajo que durante las primeras 3 semanas no tocamos su esquema medicamentoso. Ella, antes de la última operación, se mantenía con 4 medicamentos, un bloqueador de los canales del calcio, losartán, hidroclorotiazida, no recuerdo cuál era el cuarto, y cuando vino ya tenía 6. Cuando su presión empezó consistentemente a bajar, fuimos quitando de la mano de su cardiólogo, quitando medicamentos, observando. La paciente se involucró en el manejo del estrés activamente, empezó a hacer prácticas de coherencia cardíaca, de respiración, luego de meditación, aumentar el ejercicio, el autocuidado, y empezamos a trabajar algunos traumas concretos que funcionaban como emisoras clandestinas en su sistema límbico que alteraban toda la producción de catecolaminas en el tallo cerebral. Esta paciente empezó a mejorar, empezó a recuperar la alegría de vivir y luego en este momento todavía tiene solo 50 miligramos de losartán al día y presiones arteriales que están alrededor de los 140, 85, 89 y ahí se mantiene. Ella tiene una conciencia de signos de alarma, tiene su instrumento en casa para controlarse la presión arterial, lo hace 3 veces al día y ya llevamos 6, 7 meses en ese régimen. Entonces, yo no le dije de entrada, mira, quita todos los medicamentos, nada. Vamos a construir una relación terapéutica, vamos a ser aliados de tu cardiólogo, él tiene una buena intención con lo que está utilizando, quizás no conozca esto, vamos a explicarle y vamos a ir paso a paso para que él no sienta que estás entrando en un riesgo indebido. Y de esa manera construimos la relación terapéutica, que es la base. Entonces, a mí me preguntan, ¿tú ves bebés? Veo bebés. No reemplazo al pediatra, pero tenemos muchos efectos muy lindos en bebés con diarrea, bebés asmáticos, bebés con problemas del sueño, bebés con alergias, con amigdalitis u otitis a repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Veo mujeres con problemas de dismenorrea, de endometriosis, de trastornos en el ciclo menstrual, sí, y mejoran muchísimo. Y muchas veces interactuamos directamente con sus especialistas. Entonces, ¿qué tipo de paciente? Cualquiera. Somos médicos. Otra de las cosas muy lindas que hacen las medicinas alternativas
es que vuelven a empoderar al médico de familia, al médico general, que nuestro sistema médico se convirtió en alguien que simplemente distribuye pacientes a los diferentes especialistas. Entonces, esa figura del médico que ve integralmente al paciente, ese médico de familia de siglos pasados, con el que la persona se siente en confianza, que puede tener una dimensión integral y saber que de pronto un paciente comenzó a presentar gastritis y no simplemente bombardearlo con ranitidina, con esomeprazol o con antiácidos, y más bien darse cuenta que es que su hija se acaba de ir a un intercambio a Estados Unidos, entonces se le aumentó la ansiedad y la crisis de separación, puede tener una dimensión completamente diferente. Y en el momento en el que necesite una complejidad mayor, pues establecer el diálogo con el especialista. Eso es muy bonito, me abre la puerta a mí para algo que venía barruntando la pregunta, es el efecto placebo. Para muchos de los médicos que están en el paradigma puramente físico y químico, el conectar con estas otras cosas que nos vienes hablando puede ser a veces confundido con el efecto placebo. ¿Cuál es la diferencia entre una sanación del ser que se manifiesta en el plano físico y el efecto placebo, si es que hay alguna diferencia? Mira, cualquier médico que invoque el efecto placebo y que sea serio, tendrá que haber investigado y saber que el efecto placebo está presente al menos en el 40% de toda interacción terapéutica, aún la más especializada. Que el efecto placebo, dos cirujanos realizando el mismo procedimiento, el uno con una buena relación médico-paciente, el otro sin esa relación médico-paciente, ambos siguiendo técnicamente de manera pulcra y precisa el mismo procedimiento, tienen, cuando se estudia casuísticamente, efectos diferentes. El uno tiene más complicaciones, más largas estadías en el hospital, más pacientes que mueren posquirúrgicamente que el otro. El efecto placebo está presente en todo acto médico. Cuando hablábamos hace un momento que ya se están haciendo experimentos en donde se evidencia estadísticamente un impacto a distancia en modelos animales, ahí nos salimos por completo del efecto placebo, porque supuestamente el efecto placebo necesita un lenguaje vincular, una sugestión, el paciente debería estar con la fe profunda puesta en aquello que está recibiendo, y si bien eso ayuda, no es la razón exclusiva por la que funciona. De hecho, tenemos muchos pacientes que vienen y en la primera consulta le dicen: doctor, mire, yo tengo que ser sincero con usted, yo no creo en estas cosas, yo vine acá porque mi mujer me trajo obligado. Y muchas veces cuando esos pacientes ven un efecto claro, son los más, los más comprometidos, los más decididamente abrazadores de la causa, porque se dan cuenta que no fue necesaria, que ayuda, pero que no fue necesaria la fe del carbonero para tener el impacto terapéutico. Entonces, el efecto placebo funciona, está presente en todo. ¿A través de qué? A través de la psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando yo estoy en un estado de relajación, de receptividad, todo mi sistema límbico está liberando neurotransmisores que están bañando todas las células de mi cuerpo. Y ya sabemos que todas las células de mi cuerpo tienen receptores para esos neurotransmisores, que cuando yo estoy deprimido, todas las células de mi cuerpo están deprimidas y están funcionando de una manera diferente, consumiendo más energía metabólica, generando más detritus metabólicos, entre comillas, tóxicos. Cuando yo estoy feliz, cuando yo estoy relajado, todo mi cuerpo está en un estado de receptividad. Y
Y esa sincronía vasovagal aumenta la capacidad de respuesta terapéutica, eso ya se conoce. ¿Puede hacer parte del efecto placebo? Sí. ¿Es mediado por la relación médico-paciente? En parte, sí. Pero también está presente cuando yo prescribo una aspirina o cuando yo prescribo un acetaminofén, un antibiótico. Si tengo esa buena relación médico-paciente, si soy capaz de infundir calma profunda, confianza profunda en mi paciente, el efecto placebo es un aliado. Qué bonito. Hablemos un poquito de tu papel como presidente de la Asociación Internacional de Sintergética. ¿Cuántos profesionales son? ¿Qué actividades hay? Para que la gente sepa. Y también si hay algún medio de formación. Supongo que entre los que nos escuchan habrá profesionales médicos que quieran decir, yo me quiero formar en esto, ¿cómo accedo? Bueno, la Asociación Internacional de Sintergética se formó eh, en el 2014. Tiene sede legal en Inglaterra porque al ser una asociación sin ánimo de lucro, queríamos un país en donde la tradición de transparencia de las tan abusadas fundaciones y asociaciones no fuera en detrimento de la credibilidad. Entonces, el Reino Unido tiene una tradición asociativa de siglos, de pulcritud y de transparencia. Entonces, por eso escogimos el Reino Unido. Y también está a medio camino entre Europa y América en cierta forma, y por eso pues la asociación tiene sede allí. La asociación básicamente se basa en tres pilares fundamentales. Uno es el aspecto académico, hay programas de formación, ya te hablo de ellos. Otro es la investigación y otro es el servicio. Entonces, acabamos de terminar algo que llamamos caravanas de sanación. Anualmente hacemos una gran caravana de sanación, que es un evento que comienza con un congreso de corte académico y durante una semana, 10 días, tiene una peregrinación, visitamos lugares sagrados de la humanidad, hacemos meditaciones, charlas en esos lugares, pero también hacemos una interacción muy rica y fecunda con las comunidades. Aprendemos de ellos, de sus medicinas tradicionales, y también hacemos actos de sanación individual por grupos. Y este año que estábamos en la situación, digamos, de pandemia, en donde por un lado hay gran restricción de viajes entre países, y por el otro lado a muchas personas pues sus finanzas se les vieron afectadas. Precisamente basados en ese paradigma de la no localidad, hicimos una caravana virtual. Fue hermosísimo porque vimos hasta dónde llega la capacidad de generar vínculo. Hicimos un congreso virtual, hicimos la caravana virtual en donde cada mediodía había un país encargado de citar pacientes y estábamos conectados online 300 personas. En total hubo 435 personas inscritas en la caravana de un total de 18 países, y fue un gran éxito. Estamos recogiendo porque también aprovechamos para hacer una investigación de impacto del modelo de la sanación a distancia. Estamos recogiendo la primera la primera entrevista post impacto terapéutico. Vamos a hacer 3 entrevistas post impacto, entrevistas a profundidad. Ya sabemos que en el modelo cualitativo y mixto entre cualitativo y cuantitativo de la investigación, pues tienen su valor sociológicamente para acreditar una metodología y luego pues someterla a otro tipo de condiciones de investigación más profundas. En esta caravana vimos ese palpitar juntos no local, en donde estábamos todos esos países reunidos, y esa acción que hasta ahora habíamos hecho anualmente presencial, la del año pasado fue en Colombia, el año anterior fue en Perú, el año previo
fue en México. El año anterior había sido en Argentina. Entonces, es un lugar, es un evento en el cual se reúnen muchas personas de diferentes países, tienen esas actividades académicas, recorremos localidades, sitios especiales a nivel natural o telúrico y hacemos sanaciones. Otra de las actividades son las formaciones. Tenemos formaciones en Sintergética y en Manos para Sanar. Las formaciones en Sintergética y en Manos para Sanar ya cuentan con el aval para ejercer como terapeutas alternativos y en el caso de médicos, paramédicos alternativos, en Colombia, por ejemplo. También tienen un grado de aceptación que no sé el término exacto. En Chile también se hacen en algunos entornos universitarios y hospitalarios en México. Bueno, vamos como dándole la vigencia social que pretende el paradigma de la sintergética. La formación en sintergética tiene una duración de 8 módulos, de un fin de semana completo. Entre módulo y módulo hay 1 o 2 monitorías y hay prácticas clínicas supervisadas. Está más enfocada hacia personal de la salud, aunque la puerta está abierta para que la tome cualquier persona, porque además tiene una gran dosis de trabajo personal y tiene la ventaja, la virtud, la belleza de generar una nueva comprensión de la vida que nos convierte en seres mucho más felices, mucho más plenos, con una capacidad de servicio mayor. La otra vertiente académica se llama Manos para Sanar. Esta sí está enfocada a empoderar a todas las personas en estrategias de autosanación o de trabajo con pacientes, utilizando principalmente el paradigma de las manos, alimentándose de los mudras de la Ayurveda, del yoga, alimentándose de las teorías de los 5 elementos en los dedos de las manos, utilizando puntos de acupuntura, pantallas reflejas, somatotopías, y esta formación tiene 5 módulos. En 15 días vamos a tener un estreno mundial y es que vamos a comenzar la primera formación en inglés de Manos para Sanar en Australia. Ya hay personas inscritas de otras partes del mundo. Va a ser una formación por el momento online, precisamente por las condiciones del paradigma de la pandemia, pero nos hemos dado cuenta de que podemos combinar la teoría online, algunas prácticas online y el refuerzo local de monitorías y prácticas presenciales con muy buen impacto, que ese también ha sido un aprendizaje del confinamiento del COVID. ¿Dónde se puede conseguir información? www.sintergética, sin tilde, así como suena, sintergética.org. Esa es la página, ahí está toda la información. Y si alguna cosa, pues mi correo personal, jjlopera@yahoo.com o el de secretaría@sintergética.org. Qué bien, muchísimas gracias. Dos últimas preguntitas más de orden emocional, emotion, vamos a poner energía en movimiento. La primera es un particular homenaje a la figura de nuestro querido decano, doctor Luis Alfonso Vélez Correa, a quien yo creo que tú alcanzaste a conocer en profundidad precisamente por tu vocación humanista desde temprana época en la facultad. Hagamos un homenaje. Descríbenos a Luis Alfonso Vélez Correa, que puso educación física en primero de medicina, nos puso a leer el Eclesiastés, el Tao Te Ching, nos daba clases de filosofía. Yo creo que en parte estas jornadas de cardiología holística las hace un médico que tuvo ese primer año de carrera de medicina. Sí, a ver,
Son muchas las cosas que tengo que agradecerle como decano, como mentor, como amigo al doctor Luis Alfonso Vélez. Una de ellas, el ser médico, porque si no, yo no hubiera aguantado. No sé si recuerdas que en la primera clase de fisiología del tercer semestre, el profesor de fisiología tenía en la sala, en una mesa, en el anfiteatro, tenía un perro vivo, anestesiado, con la piel desollada. Y lo primero que cogió fue un electrodo y tocó un nervio y el perrito movió la pata. Y yo me enfurecí y salí para donde el decano. Y le dije, ¿cómo es posible que pongan a sufrir a un animal con fines demostrativos de algo que desde Galvani se conoce? Y él me aceptó. Y desde ese momento prohibieron la utilización de animales con fines demostrativos. Se podía hacer investigación que fuera avalada por un comité ético, pero no se podían utilizar animales con fines demostrativos. Ese fue un primer gran logro. Otro gran logro, como yo ya empezaba a estudiar sintergética, yo no iba casi a clases teóricas, a pesar de que me iba muy bien en las notas, tenía una disciplina de estudio muy rígida, yo me levantaba siempre muy temprano, me levantaba a 5 de la madrugada, me sentaba a leer, a estudiar. Si tenía ese día clases teóricas, yo me iba era para donde Jorge Carvajal. Y luego en las clases prácticas llevaba mi lista de preguntas. Y eh, un día me llamó el decano, el doctor Luis Alfonso, a su oficina, yo creo que estábamos en cuarto semestre, y me dice, Juan José, se están quejando los profesores porque usted no va a clase. Y le digo que tiene razón. Me dice, pero usted sabe que aquí es presencial y obligatorio la presencialidad. Y le dije, mire mis notas, qué puesto tengo. Y me dijo, sí, no, pues estás oscilando entre el tercero y el quinto puesto desde que empezaste la carrera. En la clase de 64 personas, creo que habíamos en ese momento, finalmente nos grabamos 54. Entonces yo le dije, mire, hagamos un negocio. Yo necesito de ese tiempo en el que no vengo a clases teóricas y yo les respondo por mis notas para poder ir a estudiar sintergética, para estudiar además música, para estudiar otras cosas. Si yo bajo de promedio, oblígueme a ir a clases. Si yo no bajo de promedio, permítame así, que así uso mejor el tiempo, que me demoro 45 minutos viniendo acá, 45 minutos regresando, y le dije algo fuerte, le dije, los buenos profesores que ustedes tienen me hacen un resumen del libro, no me enseñan a pensar, no me dicen en qué se equivocaron. Si me lo dijeran de esa manera, yo venía. El buen resumen del libro puedo hacerlo yo, porque esta medicina tiende a ser muy mecánica. Me lo aceptó. Entonces, por eso pude estudiar a la par que estudiaba medicina en la facultad, pude estudiar la medicina alternativa. Le debo eso, le debo esa posibilidad de ver en la medicina el aspecto espiritual que siempre fue tan importante para mí y entenderlo como algo indisoluble, indisociable de la práctica médica, de la relación médico-paciente. Todo eso, su vena filosófica, pasábamos horas escuchando música y hablando de la filosofía de la música. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Juan José. Y ahora toca la última pregunta que le estoy haciendo a todos los ponentes, pero en tu caso yo voy a hacer una introducción. Tápate un poquito los oídos para que luego puedas caber por la puerta. Porque resulta que, por lo que acaba de contar Juan José Lopera, para mí siempre fue un punto de referencia y de admiración. Porque Juan José Lopera era portero del equipo de fútbol, pero tenían que ver ustedes las paradas, las voladoras de Juan José de palo a palo, una persona súper ágil, un gran deportista. Se dedicaba a la música y te toca todos los instrumentos, ha desarrollado su voz hasta el grado de ser tenor,
en la escala de Milán y tiene un pedazo de voz impresionante, además muy profesional. Es políglota, tiene una capacidad humana impresionante. Por eso, la última pregunta que yo estoy haciendo a los ponentes es, si a mí me la hicieran, diría, hable usted con Juan José Lopera, que él en su vida, con su vida demuestra la respuesta. La pregunta es esta, estamos en los años 20 del siglo XXI. Es decir, nosotros seremos aquellos que nuestros hijos y nietos hablen, en los años 20 hubo una pandemia, una depresión, una crisis, un montón de cosas. Imaginemos que queremos crear un mundo sin enfermedad, un mundo utópico sano, donde la gente crezca, lleve una vida rica, plena, como la tuya, sin tener que pasar nunca por un hospital. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes para que consigan ese objetivo? Integralidad, que tengan una visión sistémica. Primero, un paréntesis, la enfermedad es inherente a la vida. Todos los reinos de la naturaleza tienen enfermedad, aún el reino mineral. Eh, yo siento que mientras no hayamos llegado a esa capacidad de aprender desde el amor y la sabiduría, que ha sido el llamado de los grandes seres de las tradiciones sagradas de la humanidad, y sigamos necesitando del conflicto para alcanzar la armonía, hacernos preguntas esenciales, es, como tú decías, muy utópico pensar en una humanidad sin enfermedad. La enfermedad es muchas veces el gran motor, el error es el gran inductor de aprendizaje, de reflexión. Entonces, yo le daría un lugar de honor, un lugar de respeto a la enfermedad. Le diría, enséñame el sentido, aquello que vienes a mostrarme, cómo ver a través de los ojos del desorden, del caos, la fecundidad de la vida y la posibilidad de aprender en ese caos las leyes de la armonía. Y poniendo como base el autocuidado que todos conocemos de la integralidad, yo siento que a la humanidad de este momento y desde hace varios milenios nos hace mucha falta aprender a mirar la vida de manera sistémica, entender las holarquías, las jerarquías funcionales, los órdenes implícitos, la manera en que cada individuo revela características diferentes y plantean necesidades diferentes dependiendo del sistema que lo enmarque. Si yo con una buena base de autocuidado, con una gran curiosidad frente a la vida, con una sed de aprendizaje y de vivir intensamente mis emociones, mis sentidos, mi sexualidad, la estética, la espiritualidad. Empiezo a acercarme a diferentes aspectos de esa vida que es multidimensional, entendiendo que aquello que me atrae es el camino que mi alma me traza para desarrollar mis potencialidades. Empiezo a encontrar el hilo del propósito a través de la sorpresa que me hace tejer los eventos. Entonces, para mí, la visión sistémica, la autogestión emocional, la capacidad de leer espiritualmente lo que acontece y de ser consecuente con lo que aprendo. No la rigidez de la coherencia adolescente, saber que la contradicción es un reflejo del aprendizaje, ir más allá de la culpa, saber que el karma es oportunidad de aprendizaje, no castigo, y en esa dimensión acceder a una vida más plena, más significativa, más afectuosa, más abierta, más vulnerable, porque la vulnerabilidad intrínseca es aquello que abre mi corazón al aprendizaje finalmente. Y el aprendizaje lo que me mantiene vivo y vigente en esta realidad maravillosa que es vivir. Querido doctor Juan José Lopera, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por esta enriquecedora entrevista.
Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias por ese esfuerzo y que sigamos haciendo muchas cosas juntos. Hasta la próxima. Chao.